Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana a través de la plataforma YouTube por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Si usted quiere comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de los correos electrónicos pablorrodríguezmarchante@gmail.com y pablormarchante@yahoo.com. También lo puede hacer a través de WhatsApp si tiene mi número telefónico o de mensajes. Usted puede darle like si le gusta este programa. También le sugerimos que si no se ha suscrito, que se suscriba a él. Y por favor, muy agradecido estaremos si usted comparte con otro este programa. Como todos, consta de 3 secciones: el poético, el anecdótico y el bíblico. Todo lo hacemos para razonar y meditar sobre temas del diario vivir. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante controversial, tanto en el mundo secular como dentro de la iglesia también, y es sobre las casualidades. Y hay un poco de confusión si el cristiano puede creer en las casualidades o no. Pero yo tengo un concepto de la casualidad y se los voy a leer para ver si ahí podemos, a partir de ahí, continuar. Dice: yo creo que la casualidad es cuando Dios hace que coincidan dos eventos con un propósito divino. Esta poesía se titula Las casualidades de Dios y dice así: qué casualidad, qué coincidencia, que Dios a su Hijo a su tiempo envió, cuando más abundaba la gran indiferencia, y al preciso momento esto nos salvó. Qué coincidencia, de Dios casualidad, que no existiendo otra forma para proceder, vino a limpiarnos de nuestra maldad y así de esta manera su amor poder ver. Nada en este mundo ha sido casual, ni antes, ni ahora, ni tampoco después. Siempre hay un Dios que el bien vence el mal, pues Dios obra siempre como tú lo ves. Dios hace a su tiempo que comience a llover, cuando del agua hay necesidad. Dios hace que el sol lo podamos ver, pues la tierra necesita también sequedad. Todo en este mundo es coincidente, pues Dios así lo hace, que todo coincida. La casualidad de Él se torna patente, porque todo su plan es por darnos la vida. En mis múltiples viajes, cuando vivía en Cuba y salía del país, en uno de esos eventos que asistía aquí a Estados Unidos precisamente, yo tenía que regresar en una fecha determinada por otro evento que había en Cuba, donde yo tenía que dar la clausura. Y cuando fui a la agencia para reservar el regreso, no había en la fecha que yo deseaba y necesitaba regresar. Entonces, las personas ahí de la agencia me dijeron: no hay problema, usted le ponemos en el ticket una fecha y usted después allá la arregla y viene antes, trata de adelantar la fecha y no hay problema. Y efectivamente así adquirí el boleto de ida y regreso. La cuestión fue que cuando llegué aquí fui a hacer el cambio, pero en todas las agencias me decían que estaban totalmente llenos y no podía regresar en la fecha deseada. Cuando yo venía en el avión, la aeromoza era cubana y intercambiamos unas palabras y conversamos un momento, quizás un minuto o algo así. Y bueno, ni sabía cómo se llamaba, ni sé cómo se llama, pero estando en Miami, llego a un comercio y casualmente me la encuentro allí y le narro la historia de lo que me había pasado, que no había encontrado regreso y que yo tenía que regresar en una fecha y estaba muy preocupado porque no podía. Me dijo: bueno, mire, yo tengo una amiga que trabaja en una agencia, yo le voy a dar el teléfono privado de ella, de su casa, usted le dice que va de parte mía y yo estoy seguro que ella le va
a cambiar su boleto para que esté en tiempo y forma en Cuba. Y bueno, me dio el número y llamo a ese número. Cuando llamo al número me sale la voz de un hombre y le digo, por favor, ¿es la casa de fulana? Y dije el nombre. Me dijo, sí, ¿quién la llama? Digo, bueno, mire, es que ella no me conoce. El problema es que quiero tratar un asunto de regreso a Cuba. Digo, ¿y quién habla ahí? Dice, yo soy el esposo de ella. Digo, mire, le conté bien la historia. Dice, ¿y cómo es su nombre? Digo, mi nombre es Pablo Rodríguez. Dice, Pablo Rodríguez, pero usted tiene un segundo apellido que es Marchante, ¿no? Digo, sí, ¿y cómo usted lo sabe? Dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Digo, no. Dice, bueno, y cuando me dijo su nombre, resulta que este hombre, desde la adolescencia nos conocíamos y en la juventud, no pertenecíamos a la misma iglesia, pero nos visitábamos recíprocamente de una iglesia a la otra, estudiamos juntos durante un tiempo unos cursos y éramos muy buenos amigos. Y un día él salió de Cuba y yo sabía que había venido para Estados Unidos, pero no tenía su dirección ni su teléfono, no sabía jamás de él. Y entonces esta fue una ocasión que Dios permitió que una coincidencia, una casualidad hecha por Dios, permitió que yo lo encontrara o él me encontrara o nos encontráramos, y su esposa efectivamente me resolvió y pude estar en tiempo y forma en mi país para el evento al cual yo tenía que participar. En la palabra de Dios, la Biblia, hay infinidad de pasajes en los cuales nosotros podemos ver las coincidencias o las casualidades que Dios permitió haciendo coincidir dos eventos al mismo tiempo y siempre con un propósito divino. El primero que voy a mencionar se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40, y es cuando Felipe y el eunuco se encuentran en el desierto. Felipe estaba tal vez desorientado y recibe del Espíritu Santo que vaya por ese camino desierto. Era un camino poco transitado, pero al mismo tiempo un eunuco, que era un funcionario de una reina de Candace, también iba por el mismo camino. Fíjense, un camino desierto, un camino por el cual no había mucho tránsito. Y coincidieron y se encontraron al mismo tiempo en la misma vía. Y el Espíritu de Dios le habló a Felipe y le dijo, acércate a ese carro. Y Felipe se acercó al carro. Y el hombre iba leyendo un pasaje que él no entendía. Y Felipe le pregunta que si entendía lo que leía. Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Felipe le explicó y en ese instante él aceptó a Cristo como su Salvador y le preguntó, ¿he aquí agua que impide que sea bautizado? Y dice que ambos bajaron del carro, se bajaron, lo bautizaron y cada uno siguió su camino. La coincidencia de Dios con el propósito de salvar al eunuco. Hubo otro acontecimiento en el cual Cristo estaba involucrado. Cristo venía cansado del camino de una ciudad, iba hacia otra. En un momento determinado, además de estar cansado, tenía sed y permitió que los discípulos siguieran hasta otra ciudad y él se sentó en el pozo de Jacob. Y coincidentemente, o provocado por Dios, Dios hizo que coincidiera que en ese momento una mujer de Samaria, conocida por la mujer samaritana, llegó a buscar agua también al pozo. Y es la historia bien conocida que Cristo le pide de beber y ella le dice que, como él siendo judío, le pide agua a ella que era samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y él le explica, si supieras quién es el que te habla, tú pedirías de él. Y ella le pide del agua. Pero ¿qué pasa? Que Cristo le pudo decir toda su trayectoria, que tenía 5 maridos y el que tenía no era de él. Dios hizo coincidir a esta mujer con Cristo con el mismo propósito, para buscar agua, pero con el propósito de salvarla a ella. Hubo otro caso también en el cual Cristo estaba implicado,
y fue cuando tenían que pagar los tributos del César. Y Cristo le dice a los discípulos que vayan al mar y pesquen, y dentro de uno de los peces se iban a encontrar la moneda para pagar. Dios hizo coincidir el pez que tenía la moneda, que no sabemos en qué momento se tragó aquella moneda, y pescaron aquel pez, y cuando lo abrieron la moneda estaba y pudieron cumplir con el pago que tenían que hacer. Dios hizo coincidir al pez con el pescador. También en el trayecto cuando Cristo iba llevando su cruz hacia el Calvario para salvarte a ti y salvarme a mí y salvar a todo aquel que le acepte como su Salvador, mientras iba, ya Cristo estaba físicamente exhausto, estaba totalmente cansado, estaba que ya no podía más. Y Dios hizo que coincidiera que un hombre, también un tal Simón de Cirene, pasara por allí. Y según la palabra de Dios, él estaba pasando, él no estaba formando parte del gentío. Sencillamente tuvieron casi que obligarlo para que cargara la cruz. Y eso se entiende que era un hombre fuerte, que en ese momento Dios hizo coincidir con el camino de Cristo hacia el Calvario para que ayudara a llevar la cruz. Y por último, el apóstol Pablo, en una de sus travesías por el mar que naufragó, para probar la grandeza del Evangelio, dice que llegaron a una isla, después de pasar infinidad de trabajos para llegar a esa isla, y el naufragio fue total, se perdió toda la embarcación. Dice que estaban junto al fuego para tratar de calentarse, y en eso Pablo va a coger una rama para ponerla en el fuego e hizo coincidir una culebra venenosa, una serpiente que lo mordió. ¿Y sabe por qué lo hizo coincidir Dios? Para demostrar el poder del Evangelio. Dice que todos los isleños estaban esperando, todas las personas que habitaban aquel país, que Pablo cayera muerto porque era una serpiente venenosa. Pero dice que Pablo la sacudió en el fuego y siguió como si nada, y aquello fue lo que hizo que de esta manera, haciendo coincidir la serpiente con Pablo, muchos de aquella isla conocieran a Dios. Así que Dios hizo ir a Felipe y al eunuco por el mismo camino. Dios hizo coincidir a Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Dios hizo coincidir el pez que tragó la moneda con el pescador que lo capturó, y Dios hizo también coincidir la casualidad de Dios, de Cristo, con el Simón de Cirene para que le ayudara a llevar su cruz, igualmente que la serpiente con Pablo. Bendita las casualidades que Dios hace coincidir con su voluntad, con un propósito divino. Dios y Padre, te pedimos una bendición especial sobre todos los sintonizados en este momento. Gracias porque hemos podido transmitir tu palabra, la anécdota, la poesía, y podemos dirigirnos, Señor, en tu nombre a un público. Te damos gracias por todo. Bendícenos por Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, antes de despedirnos, quiero decirle, para recordarle, como el tema es controversial, sobre la casualidad o las casualidades, quiero leerle la definición que he dado a este tema. Yo creo que la casualidad es cuando Dios hace coincidir dos eventos con un propósito divino.